Saludos a todos. Soy el doctor Juan Carlos Rodríguez Aldama. Soy especialista en medicina interna, infectología y tengo estudios en alta especialidad en epidemiología hospitalaria y VIH-Sida. El tema que voy a desarrollar hoy es el marco teórico en relación a COVID-19. Muy bien, vamos a comenzar. El título de mi charla es Revisión de puntos claves de la infección por SARS-CoV-2. A manera de introducción, en relación al virus, sabemos que SARS-CoV-2 es un virus de tipo RNA de cadena sencilla, pertenece al orden de los nidovirales, de la familia Coronaviridae, la subfamilia Orthocoronaviridae, y es un beta-coronavirus. En relación al espectro de la enfermedad, los pacientes pueden cursar con un curso asintomático, presintomático y sintomático. Aquí algo muy importante a señalar, que no es lo mismo ser asintomático a presintomático. Por definición, las personas asintomáticas son aquellas que no tienen ningún síntoma o que los síntomas de la enfermedad son mínimos, a diferencia de los presintomáticos, que muchas veces son confundidos con los asintomáticos, los cuales durante el curso de la enfermedad desarrollan síntomas característicos de la enfermedad. En relación a los pacientes sintomáticos, los pacientes pueden tener una gravedad desde leve hasta grave o crítica. En esta primera imagen podemos ver los principales componentes del virus. Vemos que cuenta con una glicoproteína S, la cual es importante porque es la puerta de entrada a las células infectantes, la cual se une a un receptor AC2. También podemos observar que el virus tiene proteína M, la cual es la proteína viral más abundante, y por ejemplo también va a tener glicoproteína E, la cual es un componente estructural del virus. Esta glicoproteína es muy importante en el sentido que es uno de los blancos de diagnóstico de las pruebas de PCR en tiempo real. Por ejemplo, también va a tener otros componentes como lo que son proteínas de la nucleocápside y una bicapa. Esta es una de las imágenes de mayor interés clínico en la cual representa el periodo de contagio y el mejor momento de diagnóstico de la infección. Como podemos ver en esta primera parte, cuando una persona se expone a SARS-CoV-2, es decir, el día 0, las personas, recuerden, no tienen ningún síntoma y recuerden que por definición el periodo de incubación es el periodo en el cual la persona adquiere la enfermedad, pero no tiene ningún síntoma, y el periodo de incubación promedio es de 5 días. Sin embargo, esto puede ocurrir hasta de 2 hasta 14 días. Algo importante a señalar es que el inicio de los síntomas, la mayoría de las veces ocurre en el día 5, esto en el 50% de los pacientes. Sin embargo, hasta un 97.5% de los pacientes desarrollan algún síntoma durante el día 14. Aquí también podemos ver la continuidad de esta línea de tiempo. Vemos que la resolución de la enfermedad, es decir, el periodo cuando las personas ya dejan de ser contagiosas, usualmente es más de 10 días desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, según lo que marcan los CDCs y la OMS, es que lo que nos marca la ausencia de presencia de contagio es la mejoría de los síntomas respiratorios y que no haya fiebre por más de 72 horas. Posteriormente podemos ver en esta misma continuidad la aparición de los anticuerpos en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, en SARS-CoV-2 ocurre un fenómeno muy interesante que es la aparición sincrónica del IgG y del IgM de manera continua, no como tradicionalmente nos lo enseñan en la escuela de medicina, que primero es el IgM y seguido del IgG. Ahora, teniendo en cuenta esta línea de tiempo, tenemos que pensar en qué momento y cuál prueba es la mejor para realizar el diagnóstico de SARS-CoV-2. Según lo descrito en la literatura, la mayor sensibilidad de la prueba de PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 se alcanza en los primeros 3 días y después del día 5 la tasa de falsos negativos se incrementa de forma importante. Sin embargo, hay que recordar que la cinética viral del virus puede persistir positivo hasta 4 a 6 semanas después del día 0 de la infección. Entonces, conclusión de esta primera diapositiva, si queremos hacer el diagnóstico de forma temprana, deberíamos hacer una prueba durante los primeros 5 días, idealmente. Algo que también tenemos que analizar en esta imagen es el periodo de transmisión o de contagio. Hay que recordar que las personas con SARS-CoV-2 son contagiosas desde 2 días antes, desde el inicio de los síntomas, y esto usualmente, en la mayoría de las ocasiones, dura hasta 8 a 10 días. Aquí una pequeña acotación en relación a lo que menciona CDC y OMS, es que según los reportes en la literatura, la presencia de un cultivo viral no se ha demostrado después de más de 8 días desde el inicio de los síntomas con mejoría de los mismos. Es decir, si tenemos un paciente que tiene más de 10 días, ha tenido mejoría clínica, si nosotros realizamos un cultivo viral, este va a ser negativo
según lo que se ha reportado en la literatura. Recuerden que un PCR no es sinónimo de capacidad de contagio. Lo que nos puede decir si un virus es aún contagioso, es decir, es viable, es el cultivo viral. El cultivo viral es la única prueba en la cual podemos saber si un virus es persistentemente contagioso y no el PCR, porque el PCR puede seguir positivo hasta por 4 o 6 semanas. Ahora vamos a hablar un poco de epidemiología, particularmente de lo que está pasando en México y en el mundo. Esta es una imagen de una página seguramente muy conocida por ustedes, que es de la Universidad de Johns Hopkins. Vemos que al día de hoy, 19 de agosto, hay más de 22 millones de casos positivos de coronavirus en 188 países en todo el mundo. Vemos que los países más afectados por esta pandemia son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú y México. Vemos que hasta el momento hay más de 700,000 muertes en todo el mundo. Y vemos que esta es la curva de casos diarios de coronavirus en todo el mundo. Vemos que en general los casos siguen incrementándose y vemos que tal vez están empezando a disminuir. Sin embargo, si uno ve el análisis de los casos cuando se miden en logaritmos, vemos que realmente esta reducción aún no es significativo, lo que mantiene la curva del logaritmo todavía arriba. Estos son datos de la página de la Dirección General de Epidemiología de México. Vemos que en México, al día de hoy, se han reportado más de 500,000 casos. Vemos aquí lo preocupante es que estamos cerca de las 60,000 muertes en México. Vemos que este es el acumulado de las muertes en nuestro país. Vemos que los casos diarios, como comentaba hace unos minutos, han ido reduciendo. Esto es la distribución de las muertes en México en relación a la edad y el sexo. Vemos que la mayoría de las muertes siguen ocurriendo en hombres y siguen ocurriendo en personas mayores a los 50 años. Esta es una tabla la cual resume características de la transmisión, síntomas y complicaciones por COVID-19. Vemos que la principal vía de transmisión es por lo que se conocen gotas gruesas, las que son mayores a 50 micras. También se describe que puede ser una forma de contagio, el contagio por contacto. Sin embargo, esto es potencial, no es la principal vía de contagio de las personas. Una forma de contagio la cual ha incrementado la relevancia en los últimos meses es la transmisión aérea. Recuerden que las gotas gruesas son mayores a 50 micras. La transmisión aérea se refiere a la aspiración de gotas pequeñas, es decir, gotas que son menores a 50 micras y que potencialmente son una vía de contagio cuando existen lugares poco ventilados o lugares donde se generan aerosoles, como cuando se realizan intubaciones endotraqueales o aspiración de secreciones. En relación a los síntomas, principalmente entre los pacientes hospitalizados, los principales síntomas reportados son fiebre, tos no productiva y disnea, así como otros síntomas. En relación a las anormalidades de laboratorio más frecuentes, la más reportada más frecuentemente es la linfopenia, así como la elevación de reactantes de fase aguda y alteraciones en los parámetros de coagulación. Dentro de los hallazgos radiológicos, los más frecuentemente reportados son la presencia de infiltrados bilaterales de predominio en lóbulos inferiores, así como infiltrados periféricos en vidrio despulido o áreas de consolidación. En relación a las complicaciones, la complicación más reportada en pacientes hospitalizados es neumonía, así como síndrome de distrés respiratorio agudo, entre otros como el daño hepático agudo, así como daño cardíaco, lesiones embólicas, lesión renal aguda, manifestaciones neurológicas e incluso shock. Ahora, recalcando las manifestaciones clínicas más frecuentes, hace unos minutos señalaba que la disnea es uno de los síntomas más frecuentemente reportados por los pacientes hospitalizados. En este estudio de carácter retrospectivo, en el cual se analizaron factores de riesgo para mortalidad en 140 pacientes que tenían COVID de moderada a crítico en un centro en China, se demostró que la presencia de disnea al momento del ingreso hospitalario era un predictor de muerte. Vean cómo la disnea en un hazard ratio ajustado tenía un hazard ratio de 2.6 con estos intervalos de confianza y con un valor de P de 0.01, mientras que la hipoxemia, definido como saturación menor a 90%, se asociaba a un hazard ratio de 47.41 con estos intervalos de confianza y con un valor de P menor a 0.01. Aquí vemos otros parámetros que no son relevantes para lo que les presento. Lo que sí es muy importante señalar es que la disnea y la hipoxemia al momento del ingreso hospitalario son predictores de sobrevida hospitalaria. Vean cómo los pacientes que tienen disnea de manera temprana
la probabilidad de sobrevida es mucho menor a largo tiempo. Y lo mismo pasa con los pacientes que tienen hipoxemia. Esto cuando se hace la prueba de long rank test con valores de P menores a 0.05. En estas imágenes vemos de forma resumida lo que se conoce la inmunopatogénesis de la enfermedad. De manera inicial, hay que recordar que ocurre una infección en el tracto respiratorio. Los viriones se unen a un receptor de AC2, lo cual es facilitado por un receptor transmembrana que se llama TMPRSS2, el cual facilita la unión de la glicoproteína S al receptor AC2. Posteriormente, esto va a favorecer la unión del virión a la célula infectada y vemos cómo el virión pierde su cápside y vemos cómo empieza la endocitosis y vemos cómo empieza la replicación viral y la formación de nuevos viriones. Vemos que de manera muy temprana SARS-CoV-2 va a infectar a células epiteliales bronquiales, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, así como células endoteliales capilares, y esto va a favorecer una respuesta inflamatoria particularmente a nivel local. Vean cómo se infectan los neumocitos, vean cómo hay una liberación de SARS-CoV-2. Esto a su vez va a favorecer la activación de linfocitos T, monocitos, neutrófilos y macrófagos, lo que va a llevar a una activación de células marcadores de inflamación como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. Esto va a llevar a una activación inflamatoria importante. En un estadio ya más tardío, podemos ver que la respuesta inflamatoria, sobre todo continua, va a favorecer que haya un engrosamiento de los alvéolos a nivel intersticial, así como un incremento en la permeabilidad vascular, lo que va a favorecer al edema. Esto es lo que describía de manera inicial. Vean que hay engrosamiento del intersticio, formación de membranas hialinas, va a haber un mayor influjo de monocitos y neutrófilos y posteriormente va a haber una activación de factores de coagulación, lo que finalmente va a favorecer la formación de fenómenos tromboembólicos. Esta es una diapositiva que resume lo que les acabo de señalar. Solamente quiero remarcar un punto adicionalmente. Ya comentábamos que la infección de SARS-CoV-2 se une al AC2 y esto va a finalmente activar citocinas y células de inflamación. Sin embargo, esto va a favorecer un fenómeno de contrarregulación positiva, lo que puede desencadenar una tormenta de citocinas. Ahora, recuerden que las poblaciones más afectadas en esta pandemia son personas que tienen más de 60 años, que tienen hipertensión y personas que tienen diabetes, sobre todo mal controlada. Estas últimas poblaciones que he comentado a menudo se asocian a procesos inflamatorios crónicos. Es decir, estas personas con factores de riesgo pueden tener una contrarregulación positiva adicional, lo que frecuentemente puede asociarse a una tormenta de citocinas. Las complicaciones finalmente de la tormenta de citocinas son el síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, un estado de hipercoagulación o la falla orgánica múltiple. Ahora, si bien ya entendemos la fisiopatogenia de COVID, ahora no hemos resuelto la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas con COVID, sobre todo grave y crítico, pueden tener hipoxia e hipoxemia? Y también tenemos que pensar en una pregunta. ¿Es el síndrome de distrés respiratorio agudo el mismo en COVID que encontramos en síndrome de distrés respiratorio agudo de forma tradicional? Aquí les pongo las principales características de lo que es el SIRA tradicional o SDRA. En el SDRA tradicional hay un incremento en los chons intrapulmonares, así como un incremento del espacio muerto, así como una baja elasticidad o compliancia. Vean que según algunos autores, por ejemplo este autor que se llama Gattinoni, hace una diferencia entre los pacientes que tienen neumonía por COVID, como neumonía por COVID tipo L y neumonía por COVID tipo H. Hay que recordar que estos pacientes ya tienen SDRA. Esta clasificación es sobre todo útil porque nos puede ayudar para el tratamiento complementario de los pacientes. En lo que Gattioni define como fenotipo de tipo L, son las personas que tienen una baja elasticidad o complianza, tienen un cociente de ventilación-perfusión bajo, el peso de los pulmones es bajo, va a haber una baja capacidad de reclutamiento pulmonar, esto en el tipo L. Esto, de manera compensatoria, va a favorecer que va a haber un incremento en la ventilación minuto, es decir, se va a incrementar el volumen corriente, y esto secundariamente va a llevar a un incremento en la presión negativa intratorácica.
Esto, si no se controla, va a llevar a una mayor presión negativa intratorácica, lo que a su vez va a favorecer un incremento en la permeabilidad pulmonar, sobre todo debido a inflamación. Esto es lo que se conoce como el daño pulmonar autoinfligido. La explicación de por qué los pacientes tienen hipoxemia en el fenotipo de tipo L, sobre todo es porque sabemos que los pacientes de fenotipo de tipo L tienen una ventilación adecuada, sin embargo, la perfusión se ve modificada o reducida. Por eso, en la estrategia para mejorar la hipoxemia en estos pacientes sería sobre todo encaminada a mejorar la perfusión. Sin embargo, como ya comentábamos, si esto no se controla, puede progresar a un fenotipo de tipo H. Este fenotipo se caracteriza por tener elasticidad elevada o complianza, la aparición de chons cardíacos derecho-izquierdo, un incremento en el peso pulmonar, así como un incremento en la capacidad de reclutamiento pulmonar. En este momento podemos decir que el fenotipo de tipo H, la hipoxemia principalmente se ve comprometida por un problema en la ventilación. Para fines más prácticos, saber si un paciente tiene una neumonía de tipo L o de tipo H, se puede realizar una tomografía. La tomografía en una persona que tiene una neumonía con un fenotipo de tipo L va a identificar áreas de vidrio esmerilado y si revisamos fisiopatogénicamente esto serían áreas de pulmón las cuales están bien aireadas. Vean cómo las unidades Hounsfield son diferentes en este tipo de pacientes. Vean que van en un orden de lo que es de menos 200 a menos 1000, pero predominantemente entre menos 900 a menos 800 unidades Hounsfield. Vean que cuando los pacientes tienen un fenotipo de tipo H, las áreas pulmonares ya no están bien aireadas, lo que va a modificar las unidades Hounsfield y la mayoría de las veces van a tener unidades Hounsfield de 0 y como comentábamos, principalmente va a estar alterada la ventilación. Ahora, hasta este momento, si entendemos cuál es la fisiopatogenia, podemos empezar a pensar cuál sería el tratamiento más efectivo en los pacientes críticos o graves. Hasta el momento, lamentablemente, las opciones de tratamiento son limitadas en estos pacientes. Sin embargo, el tratamiento de apoyo, es decir, la suplementación de oxígeno en sus diferentes modalidades, así como la ventilación mecánica invasiva, son el pilar de tratamiento en los pacientes graves o críticos. Como ya comentaba, no hay un tratamiento específico antiviral. Sin embargo, hay algunos reportes, sobre todo con la utilización de dexametasona, en pacientes que requerían de ventilación mecánica invasiva o que requerían de oxígeno suplementario. Y en este ensayo, que es un reporte preliminar, se vio que la dexametasona a dosis de 6 miligramos por día durante 10 días tenía impactos favorables para los pacientes en términos de sobrevida. Sin embargo, es sobrevida a corto plazo. Otro de los medicamentos que tenían alguna promesa para estos pacientes es el remdesivir. Lamentablemente, este medicamento no ha tenido el impacto deseado en la mortalidad, solamente ha mejorado el tiempo a cura, sin embargo, no ha impactado en términos de mortalidad. Conclusión del tratamiento, finalmente el tratamiento de apoyo es lo más importante en sus diferentes modalidades. Las conclusiones que yo puedo sacar en estos pequeños minutos que yo les dedico es: la disnea y la hipoxemia al momento del diagnóstico se asocian a peores desenlaces. El conocimiento de la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2 puede impactar positivamente en el tratamiento de apoyo de los pacientes. El tratamiento de apoyo, es decir, la suplementación de oxígeno y la ventilación mecánica invasiva, es fundamental en la supervivencia de los pacientes con COVID-19 grave a crítico. Sin más, les agradezco sus minutos y quiero agradecerles a todos por su asistencia a este primer webinar. Muchas gracias a todos.